El ser divino con el que muchos crecimos familiarizados, aquel que supuestamente creó a Adán y Eva, no es quien todos creen que es. De hecho, según los textos más antiguos, aquellos que fueron prohibidos y ocultos durante siglos, este ser no debería ser considerado un Dios en absoluto. Es una falsedad, un manipulador, un ser que se presenta como una autoridad sin serlo realmente. Este ser tiene un nombre, Yul-dabat. Esta información proviene directamente de los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y las Escrituras de los gobernantes. Son documentos antiguos que la Iglesia luchó incansablemente por suprimir. Y aquí está la razón detrás de ese esfuerzo. Yul-dabat es descrito en estas escrituras como una impostura, una entidad llena de orgullo que declara sin ningún reparo: yo soy Dios y no hay otro más. Pero aquí está el giro: no es un Dios en absoluto. No es el ser trascendental, el creador benevolente que nos han enseñado a adorar. En realidad, Yul-dabat es algo mucho más sombrío y oscuro que lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Según los gnósticos, Yul-dabat es una entidad limitada, un ser que creó el mundo físico no como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Y esta revelación puede ser desconcertante, pero según esta visión del mundo, el lugar donde vivimos, este planeta que nos dicen que fue creado con amor y propósito, es en realidad una trampa. No es el paraíso prometido, sino un laberinto diseñado para mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la verdadera comprensión de nuestra existencia y de nuestro potencial más elevado. Este concepto plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra vida y la naturaleza de la realidad misma. Si Yul-dabat no es un Dios, ¿quién o qué lo es? ¿Qué fuerzas están detrás de la creación del universo y cuál es nuestro papel en todo esto? La respuesta puede no ser tan sencilla como nos han dicho, y esta es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que se han mantenido ocultas durante milenios. Ahora hablemos de Adán. En la narrativa convencional, Adán es retratado como una figura pasiva, creada de arcilla, sumisa a la voluntad de Dios y castigada por su desobediencia. Pero en los textos prohibidos, Adán no es un ser ingenuo ni un tonto. En realidad, Adán es la primera víctima de las mentiras de Yul-dabat y al mismo tiempo, el primer rebelde en oponerse a su tiranía. Los relatos gnósticos nos revelan que Adán no fue creado por este ser, sino que fue capaz de percatarse de que algo no estaba bien. Adán pronto se dio cuenta de que la entidad que exigía obediencia no era la perfección divina, como se le había dicho, sino un dictador malévolo que se disfrazaba de Dios. Este es el giro fascinante de la historia. Adán no estuvo solo en su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aquí entra Sofía, una figura central en la cosmología gnóstica. Sofía es la deidad que de forma accidental creó a Yul-dabat, un error espiritual causado por su deseo de crear sin la presencia de su contraparte divina. Al lamentar profundamente su error, Sofía interviene y decide ayudar. Sofía introduce en Adán un destello de conocimiento divino, lo que se conoce como gnosis. Este impacto es lo que diferencia a Adán de las demás criaturas. Le otorga la capacidad de cuestionar, resistir las imposiciones y buscar la verdad que le ha sido oculta. Pero Yul-dabat
no iba a permitir que todo sucediera sin ofrecer una feroz resistencia. Él es quien atrapa a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y sobre ese famoso árbol del conocimiento, ¿sabías que no era una fruta prohibida con el propósito de probar la humanidad? En la tradición gnóstica, ese árbol no representa tentación, sino que es un símbolo de liberación, un medio para que Adán y Eva accedieran a la verdad oculta acerca del mundo en el que estaban atrapados. Y lo más sorprendente, ¿quién fue el encargado de guiarlos hacia ese árbol? No fue Yuldabat, la serpiente, que a menudo ha sido demonizada en la interpretación cristiana convencional, desempeña un papel completamente distinto en la tradición gnóstica. En lugar de ser el mal encarnado, la serpiente en realidad representa el conocimiento, la sabiduría y la liberación. Un agente divino que buscó liberar a Adán y Eva de las cadenas de la ignorancia. Es un verdadero liberador. Imagina por un momento el giro radical en esta narrativa. La serpiente no estaba intentando arrastrar a la humanidad hacia el pecado, como tantas veces se nos ha enseñado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al contrario, su verdadera intención era liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un creador que solo deseaba mantenerlos en un estado de sumisión. El pecado de la humanidad, según la visión gnóstica, no fue un error, sino el inicio de un despertar profundo, un despertar hacia la verdad. Y sobre Yuldabat, su reacción no podría ser más esperada. Al ver que Adán y Eva adquirían conocimiento, él no vacila en castigarlos. Los maldice, los expulsa, los echa del jardín, no porque hayan desobedecido algún plan divino, sino porque fueron capaces de ver más allá de la ilusión creada por él. Reconocieron el mundo físico por lo que realmente es. Una prisión diseñada para mantenernos en la oscuridad. ¿Qué más? Los gnósticos creen que esta no era solo la lucha de Adán, era la lucha de toda la humanidad. Este mundo material, lleno de sufrimiento, caos y control, fue la creación de Yuldabat, y su propósito es claro: mantenernos distraídos, alejados de la verdad y completamente ignorantes de nuestra naturaleza divina. Los textos gnósticos, redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, nos ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el origen del mundo. Y estos no son simples relatos de fantasía, son escrituras ancestrales, escritas por grupos cristianos primitivos que fueron más tarde etiquetados como herejes por la Iglesia romana. ¿Pero por qué? Porque sus enseñanzas desafían la base misma de la autoridad eclesiástica. Si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, ¿qué implica esto sobre las instituciones que lo veneran? Los gnósticos describen a Yuldabat como el demiurgo, un término griego que se traduce como artesano o creador. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es el artista talentoso que podrías imaginar. Yuldabat no fue creado a partir de amor o inspiración divina. Su origen radica en la ignorancia y la ilusión. Según textos como el Evangelio secreto de Juan, Yuldabat nació de un error cósmico.
surgió sin el consentimiento del verdadero reino divino, el pleroma, un reino de pura luz, unidad y conciencia infinita, mucho más allá de nuestra comprensión. Yuldabat ni siquiera se dio cuenta de que su existencia era un error. En su profunda ignorancia, llegó a creer que él era el único Dios. Imagina el nivel de autoengaño de esta entidad. Él creó el mundo material, pero no como un regalo para la humanidad, sino como una proyección de su propia naturaleza rota y distorsionada. Los gnósticos lo describen de manera impactante. Su apariencia es grotesca, con la cara de un león y el cuerpo de una serpiente, una mezcla que refleja su esencia caótica y depredadora. Lo que resulta aún más impresionante es la forma en que Yuldabat maneja su creación. No se regula por sí mismo, su dominio sobre el mundo material está marcado por el control y el sufrimiento, como si todo fuera una extensión de su propio ego distorsionado. Adán se encuentra con un grupo de seres más oscuros y manipuladores, conocidos como los arcanos. Estos arcanos son, al igual que sus creadores, entidades diseñadas con un único propósito: manipular y controlar la experiencia humana. ¿Qué buscan lograr? Mantenernos distraídos, subyugados e ignorantes de la verdad fundamental, que el mundo físico no es nuestro verdadero hogar. Los gnósticos no concebían el mundo material como algo inherentemente bueno o benévolo. En su visión, este mundo es una prisión, un sistema complejo diseñado para atrapar nuestra esencia divina, nuestra luz interior. Y quien funge como el guardián de esa cárcel, el carcelero supremo, no es otro que Yuldabat. Sus métodos son audaces y despiadados. Él utiliza el sufrimiento, el caos e incluso la religión misma como herramientas para mantener a la humanidad bajo control. Según las escrituras gnósticas, el último y más efectivo truco de Yuldabat es hacernos creer que él es el Dios verdadero, que sus reglas y castigos son absolutos e inquebrantables. Los gnósticos describen cómo Yuldabat utiliza el temor para afianzar su dominio sobre la humanidad, el miedo a la muerte, el temor al pecado, el pavor a la condena eterna. Todo esto forma parte de su estrategia para mantenernos sumidos en la ignorancia. Al mantener a las personas aterradas y sin conciencia de su verdadero potencial, Yuldabat asegura que nunca cuestionemos el sistema de control en el que estamos atrapados. Pero la manipulación de Yuldabat no se detiene allí. Él no solo juega con los miedos humanos, sino que distorsiona activamente la verdad misma. Los gnósticos creían que Yuldabat había creado sistemas falsos de conocimiento que hoy podríamos reconocer como dogmas o ideologías. Estos sistemas son construcciones que desvían la atención de la humanidad, llevándola a buscar respuestas vacías y superficiales, en lugar de la verdadera sabiduría espiritual que emana del reino divino. La arrogancia de Yuldabat es otra de las fuerzas fundamentales que le permite mantener su control. En el apócrifo de Juan se cita una declaración famosa de Yuldabat, donde dice: «Soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». ¿Te suena familiar? Esa frase tiene eco en las palabras del Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, los gnósticos no afirmaban que el Dios de la Biblia fuera en realidad Yuldabat. Lo que decían es que muchas de las características atribuidas al Dios tradicional, como la arrogancia, la vergüenza y el castigo, son en realidad los rasgos del demiurgo, no del verdadero Dios, fuente de toda creación. Y aquí está la gran revelación. Yuldabat no desea que la humanidad despierte, no quiere que nos demos cuenta de que nuestra esencia proviene de un reino superior, más allá de su alcance y control. Es por eso que prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. Para Yuldabat, el conocimiento es una amenaza. Es el único poder que puede deshacer su ilusión de ser el Dios supremo.
olvida la versión idealizada de la historia que nos presenta a Adán como una simple marioneta en manos de un Dios benevolente. Los textos gnósticos revelan algo mucho más intrigante. Antes de la creación de Yuldabat, Adán ya era una figura consciente, llena de desafío, que rechazó a Yuldabat como un tirano y un falso Dios. Cuando Yuldabat creó a Adán, no lo hizo por amor o amistad, sino por su propio beneficio. Los textos gnósticos nos cuentan que Yuldabat formó a Adán a partir de la materia, pero no pudo darle vida. A pesar de toda su arrogancia y su poder, Yuldabat carecía de la esencia divina, esa chispa de vida que solo puede provenir del verdadero reino superior. Fue entonces cuando se vio forzado a invocar al Dios más alto, al Dios desconocido, para insuflar vida en Adán. Esta esencia divina que fue plantada dentro de Adán se convirtió en su mayor arma, una conexión con la fuente de todo lo divino, una conexión que Yuldabat no podía controlar ni manipular. Cuando Adán cobró vida, Yuldabat esperaba que lo adorara, pero Adán se negó rotundamente. Según los textos como el Evangelio de los Arcanos, Adán permaneció en silencio, desafiando la autoridad de Yuldabat y rehusándose a reconocerlo como un Dios verdadero. Piensa en lo que representa Yuldabat en este contexto. El primer ser humano completamente consciente de su origen divino, negándose a inclinarse ante una deidad falsa. Este es un momento de rebelión profunda, un acto de desafío que marca el inicio de todo lo que sigue. Por supuesto, Yuldabat no tomó esta resistencia con calma. Él, junto con sus arcanos, los ejecutores de su dominio, intentó someter a Adán de otras maneras. Lo confinó en el jardín del Edén, un espacio que no era de perfección divina, sino de ignorancia controlada. La visión gnóstica del Edén da un giro radical a la narrativa tradicional. En lugar de ser un paraíso, el Edén era una prisión, una celda diseñada para mantener a Adán dócil, sin conciencia de la verdad superior. Pero la brillante sabiduría divina de Adán no podía ser contenida. Según el Evangelio secreto de Juan, Sofía, la deidad que accidentalmente creó a Yuldabat, se lamentó profundamente por Adán. Fue ella quien envió emisarios de luz para guiarlo y despertarlo. Estas intervenciones divinas fueron las que permitieron a Adán ver la naturaleza de su encarcelamiento y la tiranía de quien lo gobernaba. Y entonces llega el momento crucial, el instante en que Adán toma del árbol del conocimiento. Este acto no fue un simple desafío, sino una iluminación trascendental. Los textos gnósticos describen cómo los ojos de Adán se abrieron, no solo a la dualidad del bien y el mal, como sugieren las interpretaciones tradicionales, sino a la realidad total de su situación. Adán vio a Yuldabat por lo que realmente era, no un dios, sino un fraude. Este despertar no fue solo personal, sino universal. Al rechazar la autoridad de Yuldabat, Adán se convirtió en el primer ejemplo para toda la humanidad. Los gnósticos lo vieron como el primer ser humano en desafiar la gran mentira de que el mundo material y sus gobernantes son los últimos. Su rechazo fue una declaración de independencia espiritual, un reconocimiento de que la chispa divina dentro de él pertenecía a algo mucho más grande que Yuldabat. La reacción de Yuldabat ante el despertar de Adán fue, como era de esperar, tiránica. Expulsó a Adán del jardín, lo sometió a trabajos forzados, lo condenó al sufrimiento y le hizo la vida lo más difícil posible. Pero aquí está la clave. Estos no eran castigos por desobedecer, sino desesperados intentos de un gobernante que está perdiendo el control. Las acciones de Yuldabat muestran su miedo ante el despertar de Adán, su temor de que, una vez que la humanidad estuviera iluminada, pudiera liberarse de su dominio. Detengámonos un momento
para observar el panorama más grande. Yul-dabat, tal como lo describen los textos gnósticos, no es una figura única. De hecho, las características que se le atribuyen, como la arrogancia, los celos y el deseo de dominación, son ecos de dioses encontrados en otras mitologías antiguas. Tomemos como ejemplo a Zeus, el dios de la mitología griega. Al principio, puede parecer un dios noble, el soberano del monte Olimpo, pero a medida que exploramos más profundamente su personalidad, descubrimos que, al igual que Yul-dabat, él también está marcado por una voluntad implacable de controlar y dominar a aquellos bajo su influencia. Pero si profundizas aún más en los mitos, verás un lado mucho más oscuro. Zeus no es simplemente un dios venerado, sino un dios que asegura su poder a través de la fuerza, la manipulación y el engaño. Él derroca a su propio padre, Cronos, en una lucha brutal para tomar el control del cosmos. ¿Te resulta familiar? Al igual que Yul-dabat, Zeus se apoya en la dominación y el control para mantener su autoridad, y castiga ferozmente a aquellos que se atrevan a desafiarlo. Un ejemplo claro es Prometeo, quien, al robar el fuego y dárselo a la humanidad, otorga a los seres humanos el poder y la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta de Zeus? Encadena a Prometeo a una roca donde está condenado a soportar el tormento eterno, un castigo que refleja su furia por haber compartido la luz del conocimiento con los humanos. Los paralelismos entre esta historia y el castigo de Yul-dabat a Adán y Eva cuando acceden al conocimiento son imposibles de ignorar. Pero no se detiene ahí. También tenemos a Enlil, una deidad de la mitología mesopotámica que presenta similitudes inquietantes con las figuras anteriores. Enlil es una deidad poderosa y autoritaria que actúa con una visión distorsionada de control absoluto. En el relato de la gran inundación, Enlil decide exterminar a la humanidad porque el ruido y el caos de los humanos le resultan insoportables. Este no es el acto de un creador benevolente, sino de un Dios que percibe a la humanidad como un inconveniente, algo que debe ser suprimido o destruido cuando ya no se ajusta a su visión. Compara este comportamiento con el de Yul-dabat en el jardín del Edén, quien, al igual que Enlil, rechaza cualquier forma de desafío al orden impuesto. Ambos dioses, Yul-dabat y Enlil, comparten una intolerancia profunda hacia la humanidad que se sale de los confines de su dominio tiránico. Pero este patrón no se limita solo a estas figuras. En la mitología nórdica encontramos ecos similares de este arquetipo. Odín, aunque es celebrado como un dios sagrado y reverenciado, no está exento de sus propios fallos. Es, en muchos sentidos, una figura manipuladora que sacrifica a otros para su propio beneficio y mantiene su control sobre los seres humanos a través del miedo y la secretividad. Los gnósticos probablemente reconocerían en Odín una versión de Yul-dabat, un ser que, al igual que el demiurgo, busca el poder y el conocimiento a expensas de aquellos que están bajo su gobierno. Lo realmente fascinante es cómo estas diversas mitologías comparten un tema recurrente, la presencia de una figura central de autoridad, cuyo poder no se usa para elevar a la humanidad, sino para suprimirla y dominarla. Cada uno de estos dioses, a su manera, refleja la misma concepción de control absoluto, manteniendo a las criaturas bajo su dominio a través del temor, el sufrimiento y la manipulación. Estas narrativas parecen querer revelar algo profundo sobre la verdadera naturaleza del poder, cómo corrompe, aísla y exige sumisión. Pero es aquí donde Yul-dabat se diferencia de otras figuras mitológicas. A diferencia de dioses como Zeus o Enlil, Yul-dabat no es una entidad divina en el sentido clásico. Él es un dios fallido, un ser que surgió de un error cósmico, desconectado de la fuente real de la sabiduría universal.
Esto hace que su autoridad sea aún más frágil, sus acciones aún más desesperadas. A diferencia de gobernar por un poder intrínseco, Yuldabat se sostiene a través del miedo, una emoción que la humanidad algún día será capaz de atravesar. Y al hacerlo, se dará cuenta de que él no es el poder final sobre el universo. Lo que hace que estas historias sean aún más fascinantes es cómo, en muchas mitologías, estos dioses tiránicos enfrentan resistencias, figuras que desafían la opresión. Personajes como Prometeo, Loki e incluso los humanos en las leyendas de Mesopotamia representan la lucha contra gobiernos injustos. En la cosmogonía gnóstica, esta resistencia está representada por Adán, Eva y la serpiente. A diferencia de lo que dice la tradición, no son villanos ni pecadores, son libertadores, aquellos que exponen la falacia del dominio de Yuldabat y abren el camino hacia una comprensión más profunda de la creación. Si Yuldabat es el opresor, Sofía, la diosa que inadvertidamente generó a Yuldabat, es la arquitecta que busca remediar el daño causado por su propio error. En el contexto gnóstico, Sofía no es una figura pasiva, una mera espectadora. Ella es una fuerza activa que trabaja incansablemente para despertar a la humanidad de la ilusión. Sin Sofía, Adán habría permanecido una creación vacía, sin alma, totalmente sumiso a la voluntad de Yuldabat. El viaje de Sofía comienza con su audaz decisión de crear sin consultar la fuente divina, el pleroma. Aunque sus intenciones eran buenas, el acto de crear sin la armonización con el pleroma resultó en un ser fallido, Yuldabat. Cuando Sofía percibe el caos que generó, no renuncia a su creación. Al contrario, ella se convierte en la clave para el despertar humano, actuando entre bastidores para neutralizar la tiranía de Yuldabat. Cuando Yuldabat crea a Adán, lo hace con la intención de reafirmar su dominio. Sin embargo, hay un gran obstáculo. Adán está muerto, sin vida, un cuerpo sin alma. A pesar de todas sus declaraciones de ser el Dios absoluto, Yuldabat no tiene el poder de animar a Adán. Es en ese momento cuando Sofía interviene. De forma secreta, insufla en Adán un fragmento de luz divina, una partícula del pleroma. Ese toque de luz divina se convierte en lo que separa a la humanidad de los arcanos y de Yuldabat, convirtiéndose en la semilla de la gnosis, el conocimiento que revela nuestro verdadero propósito y origen. Esta infusión divina no es solo un acto de desafío a Yuldabat, es un movimiento calculado de Sofía para dirigir a la humanidad hacia el camino de la liberación. Sofía sabía que el mundo material creado por Yuldabat no era un regalo para los humanos, sino una prisión, una ilusión hecha para mantenerlos alejados de su verdadera esencia divina. Al conceder a Adán el don de la conciencia y del conocimiento, ella plantó las primeras semillas de resistencia contra esa realidad distorsionada creada por Yuldabat. Pero Yuldabat no era ingenuo. Sabía que algo había cambiado en Adán. Por eso intentó controlar su entorno, confinándolo dentro de los límites del jardín del Edén. Desde la perspectiva de Yuldabat, el Edén no era un paraíso celestial, sino más bien una zona de contención, un lugar diseñado para mantener a Adán alejado de su potencial divino. Lo que Yuldabat no pudo prever fue la persistencia de Sofía. Ella no solo otorgó a Adán la chispa de divinidad, sino que fue más allá. Sofía envió emisarios, seres de luz y sabiduría, para guiar a Adán y asegurarse de que algún día llegara a comprender la verdad sobre su existencia. Estos emisarios formaban parte de la estrategia mayor de Sofía para contrarrestar el dominio de Yuldabat, garantizando que la humanidad tuviera acceso a las herramientas necesarias para liberarse de su control. El papel de la serpiente en la narrativa del Edén está directamente relacionado con la intervención de Sofía. En la tradición gnóstica, la serpiente no representa el mal o la tentación,
como se ve en la tradición común, sino que es un mensajero de Sofía. Fue a través de la serpiente que Sofía impartió el conocimiento sobre el bien y el mal a Adán y Eva. Este no fue un acto de traición, como muchos podrían pensar bajo la interpretación tradicional, sino un acto de liberación, un gesto que permitió a Adán y Eva ver más allá de las mentiras y manipulaciones de Yuldabat. Lo más fascinante del papel de Sofía es cómo ella redefine el concepto de salvación. En muchas tradiciones religiosas, la salvación se alcanza a través de la obediencia a una autoridad divina. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, la salvación llega a través de la rebelión, el reconocimiento de la verdad y el rechazo de la ilusión impuesta por los opresores. El don de Sofía a la humanidad no es una invitación a seguir reglas o a rendir culto a una deidad, sino a empoderar a los humanos para que reconozcan su origen divino y se liberen de los sistemas opresivos establecidos por Yuldabat y sus arcanos. En la interpretación tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento es visto como un símbolo de desobediencia, una fruta prohibida que causó la caída de la humanidad. Pero en los textos gnósticos, este árbol no representa el pecado o la desobediencia. Es una llave hacia la liberación, un portal a la comprensión de la verdad que Yuldabat ha intentado ocultar a toda costa. Aquí radica el punto crucial. Yuldabat nunca deseó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es lo único capaz de desmantelar su dominio y exponerlo como el fraude que realmente es. Piénsalo bien, ¿qué es lo primero que hace Yuldabat cuando Adán y Eva comen la fruta? Pánico total. No solo los castiga, sino que los expulsa activamente del jardín. ¿Por qué? Porque su nuevo conocimiento amenaza las bases de su control absoluto. Los textos gnósticos, como el Evangelio secreto de Juan, describen el árbol del conocimiento como algo más que un simple árbol. Es un símbolo de la luz divina inherente a la humanidad, una representación de las verdades más altas que Yuldabat nunca podrá tocar. Comer del árbol no fue un acto de rebeldía contra un creador benevolente, sino una afirmación del despertar espiritual, una acción que permitió a Adán y Eva conectarse con su verdadera naturaleza. Fue una revelación transformadora. Adán y Eva no simplemente cayeron, despertaron. Vieron el mundo como realmente era, una estructura diseñada para mantenerlos en la oscuridad. El árbol del conocimiento no era solo un elemento decorativo en el jardín. Fue puesto allí intencionadamente, no por Yaldabaoth, sino por Sofía y las fuerzas del pleroma. Representaba un recurso oculto, un camino para que Adán y Eva alcanzaran la gnosis, la sabiduría divina que les permitiría liberarse del engaño de Yaldabaoth. Esta acción deliberada apuntaba a iluminar su verdadera naturaleza y revelar el panorama más amplio de la realidad. Desde esta perspectiva, el árbol no era una prohibición, sino un don invaluable que Yaldabaoth trató de ocultar a través de mentiras y amenazas. Es aquí donde entra en juego la figura de la serpiente. En las narraciones convencionales, la serpiente es condenada como un corruptor, como el agente que desencadenó el destino de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, su rol es radicalmente diferente. La serpiente no era un traidor, sino un mensajero enviado por Sofía para guiar a Adán y Eva hacia la verdadera comprensión. Lejos de ser un engaño, lo que la serpiente ofrecía era una revelación crucial. Al comer del fruto del árbol, Adán y Eva no encontraron la muerte, como Yaldabaoth había advertido, sino la posibilidad de descubrir su verdadera naturaleza. En este sentido, la serpiente actúa como una figura heroica, desenmascarando las falsedades del demiurgo y capacitando a la humanidad para dar sus primeros pasos hacia la emancipación espiritual. Es, en esencia, una guía hacia la realización.
El árbol del conocimiento también introduce un tema central en la reflexión gnóstica. El auténtico crecimiento surge a través de desafíos significativos. Al comer del árbol, Adán y Eva no solo adquirieron conocimiento, también ganaron la capacidad de cuestionar, de desafiar y de evolucionar. El sufrimiento que Yaldabaoth les impuso no era el resultado de la intervención de la serpiente, sino el costo de obtener libertad. Era el precio de salir de la ilusión y entrar en la realidad de su potencial divino. Avancemos hacia un aspecto más oscuro de esta historia, la eliminación sistemática de la perspectiva gnóstica y su enfoque radical sobre la creación, el conocimiento y la liberación. Esta supresión no fue un simple accidente histórico. Fue un movimiento calculado por parte de las autoridades religiosas para mantener el control y el poder, porque estas enseñanzas alternativas representaban una amenaza directa a su hegemonía. En los primeros siglos de la cristiandad no existía una única ortodoxia. Había numerosas comunidades, cada una con su interpretación particular de las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos, entre otros, ofrecían una comprensión distinta de Dios, del origen del universo y del propósito humano. Sus textos y tradiciones desafiaban el creciente poder de la Iglesia institucional. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se consolidó y se entrelazó con la autoridad política del Imperio Romano, los textos gnósticos se convirtieron en blanco de persecuciones. Para la Iglesia emergente, los gnósticos eran más que disidentes teológicos, eran un peligro para la estabilidad de la nueva ortodoxia. Su insistencia en una cosmología fragmentada, en la que el universo físico era obra de un creador imperfecto y malicioso como Yaldabaoth, minaba la imagen de un Dios supremo y omnipotente. Esta lucha por el control del relato marcó el inicio de una campaña sistemática para erradicar las enseñanzas gnósticas. Se trataba no solo de una lucha espiritual, sino de un esfuerzo estratégico por parte de las autoridades religiosas para asegurar su dominio y mantener a las masas dentro de un marco de creencias cuidadosamente controlado. Esto contradecía directamente el mensaje central de la Iglesia, que dependía de la representación de Dios en los textos antiguos como el Creador Supremo. Si Yaldabaoth no era el verdadero Dios, entonces toda la autoridad de la Iglesia, basada en sus leyes y doctrinas, quedaba en entredicho. Este conflicto alcanzó un punto crítico en el siglo IV, cuando el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino. Con el Concilio de Nicea, en el año 325, la Iglesia inició un proceso de consolidación doctrinal, estableciendo los límites de lo ortodoxo y etiquetando cualquier otra enseñanza como herética. Las ideas gnósticas, que rechazaban la supremacía del mundo material y priorizaban la iluminación espiritual personal, se convirtieron en uno de los primeros blancos de condena. Sin embargo, la Iglesia no se limitó a desacreditar estas creencias en el ámbito teológico. Se desplegó una campaña activa para borrar los textos gnósticos y desmantelar sus comunidades. Algunas escrituras que lograron sobrevivir, como el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan y el Evangelio de Felipe, lo hicieron únicamente porque fueron ocultadas cuidadosamente por sus seguidores. Fue solo en 1945, con el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, que una colección significativa de textos gnósticos salió a la luz, revelando un tesoro de conocimiento espiritual que había permanecido oculto durante siglos. ¿Por qué la Iglesia se esforzó tanto en erradicar estos textos? La respuesta radica en el control. La tradición gnóstica promovía la búsqueda espiritual interna y el conocimiento directo de lo divino por encima de la obediencia a las autoridades externas. Según esta visión,
La salvación no dependía de seguir reglas o rituales impuestos, sino de descubrir la chispa divina que yace en cada ser humano. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Esto representaba una amenaza directa para la estructura jerárquica de la Iglesia, que se veía a sí misma como el intermediario indispensable entre Dios y la humanidad. Si las personas podían acceder al conocimiento espiritual por sí mismas, la función mediadora de la Iglesia, y por ende su poder se volvía redundante. Por eso, la represión no fue solo una cuestión teológica, sino también un acto de preservación del poder institucional. Las comunidades gnósticas fueron perseguidas con dureza. Sus líderes fueron ejecutados, sus escrituras incendiadas y sus enseñanzas desacreditadas sistemáticamente. La Iglesia los marcó como heréticos, demonizó sus creencias y reescribió la historia para presentarlos como desviados o lunáticos. Sin embargo, la realidad era mucho más compleja. Lejos de ser simples herejes, los gnósticos eran intelectuales, filósofos y buscadores espirituales cuya cosmovisión desafiaba las narrativas predominantes. Esta represión no se limitó a ellos. Otros grupos con perspectivas similares, como los cátaros en la Europa medieval, enfrentaron destinos igualmente brutales. Los cátaros compartían muchas ideas gnósticas, especialmente la creencia de que el mundo material era una trampa. Por ello, fueron declarados heréticos por la Iglesia Católica y exterminados en una cruzada. Sus textos y enseñanzas fueron aniquilados y sus comunidades completamente desmanteladas. El patrón era evidente. Cualquier sistema de pensamiento que cuestionara la autoridad eclesiástica era aplastado mediante una combinación de represión intelectual y violencia sistemática. Es asombroso cómo tanto de la tradición gnóstica logró llegar hasta nosotros a pesar de los numerosos intentos por erradicarla. Los textos de Nag Hammadi, junto con las menciones dispersas en las críticas escritas por los padres de la Iglesia, nos brindan un vistazo a un sistema de pensamiento espiritual que estuvo al borde de desaparecer para siempre. Estas obras nos muestran una perspectiva que pone énfasis en cuestionar, en buscar y en encontrar verdades más profundas, en lugar de simplemente seguir ciegamente una fe impuesta o una obediencia pasiva. Consideremos lo que los gnósticos entendían como el destino último de la humanidad y el colapso de Yaldabaoth. Para ellos, la historia no concluía con la expulsión de Adán y Eva del Edén, ni con la represión de las enseñanzas gnósticas. En sus textos, el relato se alargaba hacia una lucha cósmica, un conflicto continuo que buscaba la liberación del espíritu humano del dominio del mundo material. Los gnósticos veían la creación material de Yaldabaoth como defectuosa y destinada a desmoronarse. Su dominio, aunque opresivo, no era permanente. Por el contrario, lo consideraban intrínsecamente débil. ¿La razón? Según su visión, Yaldabaoth dependía totalmente del engaño. Su poder se sostenía en la capacidad de hacer que la humanidad creyera que el universo físico era todo lo que existía y que él era el ser supremo. En el momento en que las personas lograban ver la verdad detrás de esta ilusión, la autoridad de Yaldabaoth se desmoronaba. La clave para romper este ciclo de engaño era la gnosis, un conocimiento divino que iba más allá de la mera comprensión intelectual. Se trataba de una experiencia profunda que conectaba a las personas con su esencia divina y con el pleroma, el reino verdadero de luz y unidad.
Según los gnósticos, cada ser humano albergaba dentro de sí una chispa de esa divinidad, y el objetivo supremo era despertarla. Este despertar no implicaba rechazar la realidad o evadir responsabilidades, sino trascender las falsas percepciones impuestas por la creación defectuosa de Yaldabaoth. Los gnósticos veían a la humanidad como actores fundamentales en este drama cósmico. A diferencia de otras tradiciones religiosas, donde la salvación viene otorgada por un ser divino externo, el gnosticismo proponía que cada persona jugara un papel activo en el desmoronamiento de Yaldabaoth. A medida que más personas despertaban a su verdadera naturaleza divina, el poder de Yaldabaoth se debilitaba progresivamente. Era un proceso de desmontar su imperio desde dentro, liberando mentes una por una. Pero los gnósticos no solo vieron a Yaldabaoth como un enemigo a derrotar, también lo consideraron un ser con la posibilidad de redimirse. En algunos textos se describe cómo Sofía interviene en su destino, intentando reconducirlo hacia la luz y la verdad. Este enfoque aporta una dimensión fascinante a la narrativa gnóstica. Yaldabaoth no es simplemente un adversario eterno, sino una figura nacida de la ignorancia. Su caída no se trata solo de destruirlo, sino de restaurar el equilibrio cósmico. Por ello, los gnósticos visualizaban un futuro en el que el mundo material se desvanecería y la humanidad regresaría plenamente al pleroma, el reino de la unidad divina. Esta no era una visión apocalíptica tradicional llena de fuego y azufre. En lugar de eso, se trataba de un regreso a la unidad primordial. Según los gnósticos, el universo físico era simplemente una construcción efímera, una sombra proyectada por Yaldabaoth como parte de su engaño. Una vez que la humanidad despertara por completo y las chispas divinas se unieran nuevamente al pleroma, el mundo material carecería de propósito y por ende se desvanecería. Las ilusiones que Yaldabaoth había tejido caerían y la luz genuina brillaría sin obstáculos. Este planteamiento redefine radicalmente el concepto de salvación. No se trata de obtener el favor de un Dios externo ni de huir de un castigo, sino de reclamar aquello que siempre nos perteneció por derecho. En este contexto, los gnósticos no esperaban a un Salvador que viniera a resolver sus problemas. Creían firmemente que el poder de desmantelar el dominio de Yaldabaoth ya estaba presente dentro de ellos, dentro de todos nosotros. Este mensaje, en esencia, era profundamente revolucionario, especialmente en una época dominada por sistemas que requerían obediencia y conformidad. Entonces, ¿qué implica el fin de Yaldabaoth para la humanidad? Significa la liberación última, no solo del sufrimiento físico, sino también de las falsas creencias que nos mantienen prisioneros del miedo, la ignorancia y la división. Para los gnósticos, el futuro ideal era uno donde no existieran barreras entre lo divino y la humanidad, donde la chispa de luz en cada persona pudiera manifestarse plenamente y donde los falsos gobernantes del mundo material quedaran sin poder ni influencia. Según algunos estudiosos modernos, los textos gnósticos reflejan una visión profundamente crítica del poder y la autoridad. Estos escritos a menudo interpretan las estructuras de poder terrenales como extensiones del dominio de Yaldabaoth. A diferencia de otras tradiciones religiosas que legitimaban el orden político, el gnosticismo invitaba a sus seguidores a cuestionar la jerarquía no solo espiritual, sino también social y política. Una de las innovaciones de la cosmología gnóstica es la descripción detallada de las emanaciones divinas conocidas como eones. Estos eones no solo representan aspectos de lo divino, sino que también ofrecen una guía simbólica para el alma en su viaje de retorno al pleroma.
En este sentido, el gnosticismo no se limita a hablar de salvación personal. Ofrece un mapa metafísico para la reintegración del cosmos. El gnosticismo también reexamina el papel de figuras clásicas de las escrituras hebreas y cristianas. Por ejemplo, en algunos textos gnósticos, figuras como Caín y Judas Iscariote no son tratados exclusivamente como villanos, sino como personajes que, en ciertos contextos, ayudan a desencadenar eventos cruciales para la revelación de la verdad. Este enfoque revaloriza a personajes marginalizados en la tradición ortodoxa. Además de sus enseñanzas teológicas, los gnósticos tenían rituales complejos diseñados para facilitar la experiencia de la gnosis. Estas prácticas incluían meditación, recitación de himnos y a veces incluso ceremonias que simbolizaban el viaje del alma a través de los reinos cósmicos. A diferencia de los rituales de la Iglesia ortodoxa, estos actos no eran simplemente conmemorativos, sino herramientas para un despertar espiritual directo. El papel de la divinidad femenina en los textos gnósticos es otro aspecto distintivo. A través de figuras como Sofía, los gnósticos introducen una imagen dinámica de lo divino femenino que no se encuentra en las tradiciones cristianas dominantes. Sofía no solo es la madre cósmica, sino también una heroína trágica, cuyo deseo de comprender el misterio divino desencadena la creación del mundo material. El impacto cultural del gnosticismo va más allá de los círculos religiosos antiguos. En la modernidad, artistas, escritores y cineastas han recurrido a los conceptos gnósticos como fuentes de inspiración. Películas, novelas y obras filosóficas contemporáneas a menudo reinterpretan la idea de un mundo ilusorio gobernado por un demiurgo, explorando cómo esta metáfora puede aplicarse a cuestiones de libertad personal y percepción de la realidad. Aunque la Iglesia ortodoxa intentó suprimir completamente el gnosticismo, sus conceptos nunca desaparecieron del todo. Durante la Edad Media, ciertas corrientes heréticas y grupos disidentes, como los cátaros, reflejaron algunas ideas gnósticas, aunque con variaciones locales. Esto demuestra que incluso en condiciones adversas, el impulso por buscar la gnosis persistió a lo largo de la historia. El gnosticismo también influyó en tradiciones esotéricas posteriores, como la alquimia y el hermetismo renacentista. Estas corrientes adoptaron y reinterpretaron el lenguaje de la luz y la oscuridad, el conocimiento oculto y la transformación espiritual, elementos centrales en las narrativas gnósticas. De este modo, el legado gnóstico se entrelazó con la búsqueda de sabiduría en una amplia gama de disciplinas espirituales y filosóficas. Las investigaciones académicas recientes han puesto en evidencia la diversidad del pensamiento gnóstico. Lejos de ser una tradición monolítica, los textos de Nag Hammadi revelan múltiples corrientes y debates internos entre diferentes grupos gnósticos. Algunos enfatizaban la reclusión espiritual, mientras que otros buscaban un compromiso activo con la sociedad para desmantelar las ilusiones desde dentro. Por último, el gnosticismo desafía no solo las nociones religiosas tradicionales, sino también las concepciones modernas de identidad. Al proponer que lo esencial en el ser humano es una chispa divina más allá del cuerpo y del ego, el gnosticismo ofrece una perspectiva única sobre el significado de la existencia. En un mundo contemporáneo, en el que la identidad a menudo se define por lo material y lo externo, esta antigua enseñanza sigue siendo una fuente provocadora de reflexión y transformación. ¿Te has preguntado alguna vez si los mandamientos que atribuimos a Moisés y sus 10 mandamientos existían antes de ser inscritos en piedra? Los textos excluidos de la Biblia oficial, como en la tradición ortodoxa etíope,
evidenciados en obras como el Libro de los Jubileos y el Libro de Enoc, sugieren que estas leyes divinas ya fueron otorgadas a Adán en los albores de la creación. Transmitidas a través de figuras como Noé y Abraham y finalmente a Moisés, estas normativas han modelado la relación entre la humanidad y Dios a lo largo de la historia, aunque mucho de este relato ha quedado en el olvido. Por ejemplo, en Génesis se relata que Dios prohíbe a Adán y Eva consumir del fruto del árbol del conocimiento, en Génesis 2:16 a 17. Además, la Biblia describe cómo Caín y Abel ofrecían sacrificios, en Génesis 4:3 a 4. Pero existen más detalles sobre estas historias. El Libro de los Jubileos revela que Adán recibió mandatos sagrados sobre el sábado, los sacrificios y la pureza mucho antes de lo que normalmente consideramos. Estos mandamientos se transmitieron de generación en generación, demostrando que Moisés no estaba introduciendo leyes nuevas, sino formalizando una tradición ancestral. En nuestro análisis de hoy, profundizaremos en los misterios que contienen estos textos excluidos, comparándolos con los relatos bíblicos convencionales. Por ejemplo, mientras que Génesis solo menciona brevemente que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios tras el diluvio, en Génesis 8:20, el Libro de los Jubileos explica cómo Noé seguía las mismas leyes de sacrificio, pureza y observancia del sábado que habían sido transmitidas desde Adán. Estos documentos revelan profundas verdades. Las normativas que luego Moisés formalizaría han guiado a la humanidad desde sus orígenes. Si deseas conocer más sobre cómo estas leyes antiguas influenciaron a personajes como Adán, Noé y Abraham, continúa con nosotros. Y si te interesa este tema, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas profundas. También hemos explorado otros documentos excluidos como el Libro de Enoc y el Libro de los Jubileos. Según la Biblia, Adán, el primer humano, fue situado en el jardín del Edén y recibió la orden divina de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Según el Libro de los Jubileos y otros escritos apócrifos, a Adán se le impartió un conjunto más amplio de directrices divinas que definirían la relación de la humanidad con Dios por generaciones. En estos escritos, Adán no solo era el primer hombre, sino también el primer guardián de la ley, responsable de custodiar preceptos sagrados que pasarían a sus descendientes. Estos incluían principios fundamentales como la observancia del sábado, normas sobre los sacrificios y la pureza ante Dios. Nos adentraremos en estas antiguas leyes y exploraremos cómo se vinculan con lo que la Biblia nos enseña. En la Biblia, el concepto del sábado se introduce en Génesis, describiendo cómo Dios descansó el séptimo día después de crear el cielo y la tierra. Génesis 2:2-3. Posteriormente, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se ordena a los israelitas considerar el sábado como un día sagrado. Éxodo 28-11. No obstante, de acuerdo con el Libro de los Jubileos, la noción del sábado no comenzó con Moisés. En cambio, fue establecido inicialmente con Adán. Y no solo era para Israel, sino que era una ley universal para toda la humanidad. Dios mandó a Adán a observar el sábado como un día de reposo y oración, perpetuando esta práctica sagrada a lo largo de las generaciones. Esto hace que el sábado sea mucho más que una tradición israelita. Estaba destinado a toda la gente, comenzando por Adán, para recordar a la humanidad que Dios es el Creador y para ayudarnos a descansar de nuestras labores y reconectar con su ritmo divino. El sábado no es simplemente un día de reposo, sino una práctica espiritual.
Nos recuerda que somos parte de la creación de Dios y que debemos tomarnos un tiempo para detenernos, reflexionar y rendirle homenaje. Según los textos prohibidos, la observancia del sábado era fundamental para mantener una relación íntima con Dios. En los jubileos, la falta de observancia del sábado llevaba a un caos espiritual, demostrando que esta práctica estaba destinada a mantener a la humanidad en sintonía con el orden divino de Dios desde el principio. En ambos, los textos prohibidos y la Biblia, el sábado no solo implica abstenerse de trabajar, sino que es una oportunidad para participar en una renovación espiritual, un recordatorio de que Dios es el Creador y que nosotros somos su pueblo. ¿Te sorprende saber que el sábado fue otorgado a Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción del sábado? Comparte tus reflexiones en los comentarios. El tema del sacrificio se introduce temprano en la Biblia. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En el libro de Génesis encontramos que Caín y Abel realizaban ofrendas a Dios, aunque los detalles sobre el origen de esta práctica no son exhaustivos. Génesis 4:3-4. Según el libro de los Jubileos, Adán fue el pionero en realizar sacrificios por mandato divino tras su expulsión del Edén, como una manera de expiar sus pecados y demostrar su devoción y sumisión a Dios. Jubileos 3:27. Estos actos sacrificiales, descritos en textos apócrifos, no eran meras ofrendas, sino ritos de reconciliación cargados de simbolismo, restaurando la relación entre los seres humanos y el Creador, deteriorada por la transgresión. Los sacrificios de Adán establecieron un precedente para las futuras prescripciones sacrificiales que serían formalizadas en las normativas levíticas, tal como se documenta en Levíticos 1-7. Mientras que la Biblia especifica las modalidades de los sacrificios en la era de Moisés, el libro de los Jubileos nos indica que estas directrices no eran innovaciones, sino que hacían parte de un orden divino instaurado desde los tiempos de Adán. Por lo tanto, mientras que Génesis narra cómo Caín y Abel hacían ofrendas a Dios, el libro de los Jubileos expone que el acto de sacrificar fue un mandato divino originado en Adán, cuya tradición se transmitió a través de las generaciones hasta Noé, Abraham y más tarde Moisés. Cuando reflexionamos sobre las normas de pureza, a menudo nos remitimos al libro de Levíticos, donde se detallan extensamente las instrucciones para que los israelitas mantengan la santidad ritual. No obstante, y si estas directrices sobre la pureza ya habían sido impartidas por Adán, el libro de los Jubileos afirma que, después de la expulsión del paraíso, Dios instruyó a Adán en las leyes de la pureza, enseñándole cómo vivir en santidad y mantenerse espiritualmente limpio ante el Señor. Jubileos 3:8-14. Estas disposiciones no solo concernían la limpieza física, sino también la conservación de un estado de pureza espiritual, lo cual sería profundizado con las leyes mosaicas. La santidad fue crucial para establecer un vínculo con Dios.
las normativas sobre la pureza abarcaban desde el matrimonio hasta las ofrendas sacrificiales, permitiendo que Adán y sus herederos se aproximaran a Dios en un estado de consagración. Aunque más tarde las leyes levíticas detallaron estas prácticas con mayor profundidad en Levíticos 11 a 15, los textos no canónicos indican que Adán ya seguía estos preceptos antes de Moisés. Esto nos ofrece una perspectiva más extensa de por qué la pureza ha sido esencial a lo largo de la Biblia. No solo era un requisito religioso, sino también una forma de vivir en consonancia espiritual con la voluntad divina de Dios. La Biblia relata que cuando Adán y Eva ingirieron el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se percataron de su desnudez y del concepto de pecado. Génesis 3, 1 a 7. No obstante, el libro de Enoc profundiza en esta noción, sugiriendo que este conocimiento implicaba una comprensión más profunda de la lucha espiritual entre el bien y el mal, que inició con la caída de los observadores, ángeles que corrompieron la tierra. En la Biblia, el discernimiento del bien y del mal hizo que Adán y Eva fueran conscientes de su pecado y de su necesidad de redención. Los textos apócrifos amplían esta visión, ilustrando cómo Adán reconoció el conflicto cósmico entre el bien y el mal, incluyendo ángeles caídos y fuerzas demoníacas que buscaban condenar a la humanidad. Esta perspectiva más amplia desvela el enfrentamiento espiritual que definiría el curso de la historia humana, un tema recurrente en la Biblia, pero profundizado en el libro de Enoc. Tras el devastador diluvio que puso fin a la corrupción que dominaba el mundo, Noé se erigió como la figura central a través de la cual Dios transmitiría sus leyes y restauraría el orden en la tierra. La Biblia nos cuenta que Noé fue elegido por su rectitud en su generación, Génesis 6 a 9. Pero, ¿sabías que los textos no canónicos, especialmente el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, ofrecen detalles más profundos sobre las directrices que Noé debía seguir? Estas normativas aseguraban que la humanidad volvería a alinearse con el orden divino de Dios. En este apartado, exploraremos cómo Noé heredó estas leyes divinas y las transmitió a sus descendientes, garantizando que los mandatos dados a Adán continuaran moldeando la relación humana con Dios. La Biblia nos muestra que, tras el diluvio, una de las primeras acciones de Noé fue erigir un altar y realizar sacrificios a Dios, Génesis 8:20. Este acto fue grato a Dios, quien entonces estableció un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. En Génesis 9 a 11 no se especifica cómo Noé aprendió a realizar sacrificios. Según el libro de los Jubileos 6, 1 a 5, fue Dios quien instruyó a Noé en esta práctica, tal como lo había hecho antes con Adán. En estos textos, el sacrificio trasciende el mero ritual. Se convirtió en un elemento esencial para sostener la conexión entre Dios y la humanidad. Al realizar sacrificios, Noé no solo continuaba el pacto establecido con Adán, sino que también garantizaba que su descendencia mantuviera un acuerdo espiritual con Dios. Estos sacrificios servían para abordar el pecado que había provocado el diluvio inicialmente. Mientras la Biblia menciona que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, Génesis 8:20, el libro de los Jubileos detalla que estas prácticas eran una herencia de Adán, no una innovación de Noé. Eran parte de un sistema divino implantado desde la creación del mundo. Estos actos sacrificiales ayudaron a restaurar el orden tras el caos del diluvio, asegurando que las bendiciones de Dios se perpetuaran para las futuras generaciones. ¿Sabías que los sacrificios de Noé eran parte de una antigua ley transmitida desde Adán? ¿Cómo cambia esto tu percepción de los sacrificios en la Biblia? Comparte tus opiniones en los comentarios. Tras el diluvio,
Dios mandó a Noé a repoblar la tierra, y esto no solo implicaba la supervivencia física, sino también una renovación espiritual. De acuerdo con el libro de los Jubileos 7:20-30, Dios impartió a Noé normas específicas de pureza para garantizar que la nueva humanidad se mantuviera sagrada y evitara la corrupción que causó el diluvio. Estas normas abarcaban desde la pureza sexual hasta el evitar contacto con los Nefilim, descendientes de los ángeles caídos que propagaron el mal en la tierra. En la Biblia, Dios ordena a Noé y a sus descendientes ser fructíferos y multiplicarse y abstenerse del consumo de sangre como parte de su dieta. Génesis 9:1-4. Este mandato sobre la sangre subraya la importancia de preservar la pureza y el respeto por la vida, principios que fueron expandidos en las leyes de pureza levíticas dadas a Moisés, Levítico 17:10-14. Sin embargo, los textos apócrifos ofrecen un detalle mucho más amplio, revelando que a Noé se le dieron instrucciones sobre cómo vivir sabiamente para prevenir que el mundo post-diluvio descendiera en la maldad previa al diluvio. En el libro de los Jubileos, las leyes de pureza trascienden la mera sabiduría física. Se enfocaban en asegurar que Noé y sus descendientes se mantuvieran espiritualmente puros, especialmente en sus relaciones interpersonales y su vida de oración. Noé fue instruido para evitar cualquier asociación con los Nefilim, lo cual era vital para mantener la integridad de la tierra y garantizar que la presencia de Dios continuara en su linaje. Mientras que la Biblia establece las normas básicas de pureza, los textos no canónicos las amplían para mostrar que estas leyes eran parte de una lucha más amplia entre el bien y el mal. Los descendientes de Noé debían evitar la corrupción que había asolado la tierra antes del diluvio, asegurando que permanecieran en correcta relación con Dios. Al igual que Adán recibió el mandato de observar el sábado, Noé también fue encargado de mantener esta tradición. En el libro de los Jubileos, específicamente en 6:23-30, se afirma que la observancia del sábado no era exclusiva de Israel, sino una norma para toda la humanidad, transmitida desde Adán hasta Noé y sus sucesores. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Noé observara el sábado, su importancia se resalta posteriormente cuando Dios imparte esta ley a Moisés en 258, Éxodo 28-11. En estos textos apócrifos, el sábado se describe como una disposición universal establecida para que todas las personas honren la creación de Dios. El propósito del sábado iba más allá del descanso. Era un medio para mantener a la humanidad en sintonía con el diseño divino de Dios. Según el libro de los Jubileos, se recordaba a Noé y a su descendencia la importancia de guardar el sábado después del diluvio como señal de su continua obediencia a Dios. Introducido en el Génesis y reafirmado en Éxodo, el sábado es un día para reflejar el séptimo día de la creación, cuando Dios descansó. Los textos no canónicos sugieren que esta práctica no era parte únicamente de la ley mosaica. Noé había recibido la orden de observar el sábado mucho antes de Moisés. Esta práctica era una forma de preservar el ritmo espiritual establecido desde el comienzo del tiempo, ayudando a la humanidad a mantenerse conectada con el orden divino. En la Biblia, después del diluvio, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9:11. Sin embargo, el libro de Enoc expone que Noé vivió en un tiempo donde la guerra espiritual era aún palpable. Los vigilantes o ángeles caídos habían corrompido a la humanidad antes del diluvio, y tras su derrota, los espíritus de sus descendientes, los Nefilim, asolaron la tierra como entidades malignas. Mientras la Biblia se centra en el pacto divino con Noé,
Los textos apócrifos muestran que Noé estaba consciente de la continua lucha espiritual. El libro de Enoc revela que Noé y sus descendientes debían permanecer alertas frente a la influencia de estas fuerzas demoníacas que intentaban desviar a la humanidad. En la Biblia, Noé es presentado como justo y obediente, cumpliendo con fe los mandatos de Dios. Pero en los textos apócrifos también es un personaje clave en el combate espiritual que inició con Adán. No solo reconstruía físicamente a la humanidad, sino que lideraba la lucha contra los espíritus malignos que aún afligían la tierra. Esta conciencia del conocimiento del bien y del mal le otorgaba a Noé la responsabilidad de mantener su familia espiritualmente pura, resistiendo la influencia de los Nefilim y permaneciendo fiel a las leyes de Dios. Al llegar a Abraham, entramos en un momento crucial de la historia bíblica. No solo recibió promesas extraordinarias de Dios sobre descendientes y una tierra propia, sino que también heredó las leyes divinas transmitidas por Adán y Noé. Según la Biblia, Abraham se convierte en el patriarca de la fe, pero los textos apócrifos añaden más profundidad al pacto, mostrando que Abraham fue encargado de estas antiguas leyes para formar a su familia y, eventualmente, a toda la nación de Israel. En esta sección, exploraremos cómo las leyes sobre la circuncisión, el sacrificio, la pureza y el sábado no eran novedades cuando Abraham las recibió, sino parte de una tradición que lo conectaba con el plan divino establecido desde el inicio de la humanidad. En la Biblia, la ley de la circuncisión se introduce por primera vez en Génesis 17, cuando Dios establece un pacto con Abraham, indicando que todos los hombres de su casa deben ser circuncidados como señal del pacto. Sin embargo, según el libro de los Jubileos 15:25-34, no fue la primera vez que la circuncisión apareció en la narrativa histórica. Era parte de una normativa ancestral que Adán y Noé ya practicaban mucho antes de que se le asignara la responsabilidad a Abraham. En Génesis 17, Dios exhorta a Abraham a circuncidar a todos los varones de su hogar como un gesto que señalaría a sus descendientes como el pueblo escogido por Dios. Este rito de la circuncisión distinguió a la familia de Abraham de las naciones vecinas, evidenciando su vínculo especial con el Creador. No obstante, los textos apócrifos profundizan en este tema, exponiendo que la circuncisión iba más allá de un acto físico, representaba un compromiso espiritual profundo. Según el libro de los Jubileos, esta práctica ya se había establecido con Adán y Noé como una manifestación de su compromiso con las leyes divinas. Al adherirse a esta tradición, Abraham no solo estaba adoptando una antigua costumbre, sino que también estaba renovando una alianza milenaria, y su cumplimiento se interpretó como una continuación del diseño original iniciado con Adán. Así, mientras el Génesis introduce la circuncisión como un nuevo pacto entre Dios y Abraham, los textos no canónicos indican que Abraham en realidad estaba reviviendo un mandato divino que había perdurado a través de las generaciones. La circuncisión no era una práctica exclusiva de Israel, sino que se consideraba una ley universal para toda la humanidad. Uno de los episodios más trascendentales en la vida de Abraham es el sacrificio de Isaac, relatado en Génesis 22. Este acto es frecuentemente interpretado como la máxima prueba de la fe de Abraham, pero de acuerdo con los textos apócrifos, la noción de sacrificio no era novedosa. Abraham estaba perpetuando una costumbre ancestral de ofrecer sacrificios que se originó con Adán y Noé. En Génesis 22, Dios le instruye a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como ofrenda. Este suceso es una demostración formidable de la confianza de Abraham en Dios, mostrando su disposición a cumplir incluso el mandato más arduo.
Sin embargo, en el libro de los Jubileos 18, 19, 18, se enlaza esta narrativa con la antigua ley de sacrificio que se había transmitido a través de las generaciones. Abraham ya estaba versado en el acto de realizar ofrendas a Dios como un medio de expiación por los pecados y como expresión de devoción. Los textos apócrifos amplían esta visión al mostrar que el inminente sacrificio de Isaac era la continuación de una ley divina otorgada anteriormente a Adán y a Noé. En este contexto, el sacrificio no se ve como un evento aislado. Formaba parte de una tradición que demostraba la sumisión ante Dios y la renovación del pacto entre la humanidad y el Creador. Mientras que la Biblia se centra en la prueba de fe de Abraham, los textos apócrifos nos proporcionan una perspectiva más amplia sobre la importancia del sacrificio. Para Abraham, la disposición a sacrificar a Isaac representaba un acto de obediencia absoluta, siguiendo una ley que había estado vigente desde el inicio de los tiempos. Las normas sobre la pureza y la sabiduría desempeñan un papel crucial en las Escrituras, destacándose particularmente en las leyes levíticas entregadas a Moisés. Sabían, sin embargo, que Abraham ya observaba estas directrices mucho antes de que fueran formalmente codificadas. Según el libro de los Jubileos, en Jubileos 21:7, Dios le dio a Abraham instrucciones detalladas sobre cómo llevar una vida pura y transmitir estas enseñanzas a sus descendientes. Aunque en Génesis no se mencionan explícitamente normas de pureza, los textos apócrifos indican que Abraham estaba profundamente comprometido con la rectitud de su linaje. En el libro de los Jubileos se le encomendó a Abraham abstenerse de casarse con los cananeos, cuyas costumbres eran vistas con desaprobación. Estas normativas sobre la pureza estaban diseñadas para preservar una línea sagrada, asegurando que los descendientes de Abraham permanecieran leales a Dios. Mientras que la Biblia presenta reglas específicas de pureza en la época de Moisés, los textos apócrifos revelan que Abraham ya practicaba estos principios. Él se aseguró de que su familia siguiera las normas sobre el matrimonio, la pureza sagrada y la pureza ritual como una forma de mantenerse en buena relación con Dios. Para Abraham, estas leyes no solo concernían a la pureza externa, sino que también buscaban conservar la integridad moral del pueblo del pacto. Estas normas, heredadas de Adán y Noé, eran fundamentales para preservar la pureza de lo que eventualmente se convertiría en la nación de Israel. Al igual que Adán y Noé, a Abraham también se le instruyó observar el sábado. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, aclara que el sábado no era solo una ley para Israel, sino una normativa universal que había estado vigente desde la creación. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Abraham guardara el sábado, los textos apócrifos indican que él respetaba fielmente este día sagrado. ¿Qué representa el sábado y cómo se aplicaba? Se introduce en Génesis como el día en que Dios descansó tras crear el mundo, Génesis 2:2-3. Posteriormente, en la ley mosaica, se formaliza como un día de descanso para los israelitas, Éxodo 28-11. Sin embargo, según los textos apócrifos, el sábado ya formaba una parte esencial de la ley divina que Abraham acataba. El libro de los Jubileos nos informa que Abraham observaba el sábado como una forma de mantener su conexión con el orden divino establecido en la creación. Para Abraham, el sábado no solo era un período de descanso físico, era un tiempo para la renovación espiritual y la reflexión sobre el pacto con Dios. En los textos apócrifos, el sábado se describe como una ley cósmica, observada incluso por los ángeles en el cielo. Al respetar el sábado, Abraham se alineaba con el plan eterno de Dios, perpetuando la práctica transmitida desde Adán a Noé. Al llegar a Moisés,
presenciamos el momento en que las leyes divinas que habían guiado a la humanidad desde la creación y transmitidas de Adán a Noé y Abraham son formalmente codificadas y escritas en la Torá. Aunque Moisés es frecuentemente visto como el gran legislador, los textos apócrifos sostienen que muchas de las leyes que le fueron entregadas en el monte Sinaí no eran completamente nuevas. Eran parte de un conjunto de preceptos antiguos que habían guiado a la humanidad desde el principio, normas que finalmente se organizaron y oficializaron para la nación de Israel. Los 10 mandamientos son quizás el aspecto más reconocido de la ley mosaica entregada a Moisés en el monte Sinaí, Éxodo 20. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Estos 10 mandamientos constituyen la base del pacto entre Dios y los israelitas, abarcando desde las prácticas de oración hasta las normas de conducta moral. Sin embargo, según textos no canónicos como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, muchos de estos preceptos no eran novedosos. Formaban parte de las leyes divinas desde los albores de la humanidad. En Éxodo 20, los 10 mandamientos se presentan como un nuevo pacto entre Dios e Israel, pero los textos apócrifos afirman que estos principios ya eran observados por los justos desde los tiempos de Adán. Por ejemplo, la obligación de guardar el sábado se había encomendado previamente a Adán y a Noé, y normas contra el asesinato, la tortura y el adulterio ya habían sido comunicadas a Abraham. El libro de los Jubileos, en Jubileos 2:23 a 24, subraya que estas normativas son parte del diseño eterno que ha guiado a la humanidad desde la creación del mundo. Los 10 mandamientos, tal como fueron formalizados por Moisés, representaban una actualización de la ley antigua con el propósito de reorientar a los israelitas hacia el plan original de Dios para la humanidad. En este marco, Moisés no instauró un sistema legal inédito, sino que perpetuó una tradición divina que se remonta a Adán y que ha sido seguida por los creyentes a lo largo del tiempo. Los 10 mandamientos simplemente marcaron un paso más en la codificación de estas leyes ancestrales para la nación de Israel. ¿Cómo cambia su percepción de los 10 mandamientos al saber que forman parte de una tradición milenaria? ¿Les confiere esto un significado más profundo? Invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. El sábado es un elemento central de la ley mosaica, pero los textos apócrifos indican que esta práctica no era exclusiva de Moisés o de los israelitas. Según el libro de los Jubileos, el sábado era parte del orden divino establecido desde la creación del mundo y transmitido a través de generación en generación. En Éxodo 28 a 11, el sábado se estipula como un día de descanso para los israelitas, una jornada para meditar sobre la creación de Dios y abstenerse de toda labor. No obstante, según los textos no canónicos, el sábado ya era observado por Adán, Noé y Abraham antes de que Moisés recibiera las leyes en el monte Sinaí. El libro de los Jubileos, en Jubileos 56:13, describe el sábado como una norma cósmica, cumplida no solo por los seres humanos, sino también por los ángeles en el cielo. No era simplemente un día de pausa para Israel, sino una ley universal, aplicable a toda la creación. Al observar el sábado, Moisés reafirmaba una costumbre que había estado vigente desde el principio, vinculando a Israel con el orden divino de Dios. Para los israelitas, el sábado simbolizaba su alianza con Dios.
Los textos apócrifos profundizan en la idea de que el sábado fue siempre concebido como un día para la renovación espiritual de toda la humanidad, no solo como un período de descanso físico, sino alineado con el propósito divino para el tiempo y la creación. Las leyes de pureza que Moisés recibió, descritas ampliamente en el libro de Levítico, abarcan desde la distinción entre animales puros e impuros hasta las normas de purificación ritual. Estos textos revelan que tales preceptos no surgieron con Moisés. Ya eran practicados por Adán, Noé y Abraham antes de ser formalizados por escrito. En Levítico, capítulos 11 a 15, se detallan las instrucciones sobre cómo los israelitas debían mantener la pureza en su vida diaria y sus rituales. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Estas normas tratan sobre la dieta adecuada, las ceremonias de limpieza y cómo evitar la contaminación por contacto con elementos impuros. No obstante, según el libro de los Jubileos, en los pasajes 7:20 a 30, estas normas de pureza ya eran conocidas por Noé, a quien se le impartieron tras el diluvio. De hecho, los textos apócrifos indican que las primeras instrucciones sobre cómo llevar una vida pura ante Dios fueron dadas a Adán. Estas directrices se transmitieron de generación en generación para que la humanidad pudiera mantener una condición espiritual limpia. Mientras que la Biblia formaliza estas normas para Israel, los textos apócrifos muestran que la pureza ha sido siempre un componente vital del pacto de Dios con su pueblo. Las leyes no solo implicaban el seguimiento de rituales, sino el vivir de manera consagrada para los propósitos divinos. El sistema de sacrificios que Moisés detalló en Levítico ya era una práctica establecida según los textos apócrifos y había sido enseñada desde Adán a través de Noé y Abraham, mucho antes de que Moisés recibiera instrucciones detalladas sobre cómo realizar ofrendas y sacrificios. En Levítico, capítulos 1 a 7, se describen meticulosamente las ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado y de paz como actos de expiación y devoción. Sin embargo, el libro de los Jubileos indica que estas prácticas ya eran parte de una tradición milenaria que los justos habían practicado desde los días de Adán. Este libro también narra cómo Noé realizó sacrificios tras el diluvio, siguiendo el ejemplo de Adán después de la caída. Estos actos no solo servían para la expiación del pecado, sino también como una demostración de devoción a Dios. Los textos apócrifos subrayan que el sistema de sacrificios formalizado por Moisés era una continuación de esta antigua práctica, no una innovación. Para Moisés y los israelitas era una forma de sustentar su relación con Dios. Pero estos libros indican que tal práctica era parte del diseño divino desde el principio, destinada a restaurar la relación rota entre la humanidad y el Creador. Al explorar estos textos vetados de la tradición ortodoxa etíope, comprendemos que las leyes divinas entregadas a Moisés no eran del todo nuevas. Eran la formalización de una ley eterna que ha guiado a la humanidad desde la creación, diseñadas para mantener al pueblo de Dios en una relación pactada con su Creador. A través de los secretos revelados en estos textos, entendemos mejor cómo los mandatos de Dios están interconectados, uniendo a los patriarcas desde Adán hasta Moisés en una continua narrativa de fe, obediencia y discernimiento. Mientras que los 10 mandamientos suelen asociarse con la revelación en el monte Sinaí,
La tradición judía y los estudios académicos sugieren que muchas de estas leyes podrían tener raíces en códigos morales y legales más antiguos, como el Código de Hammurabi. Este conjunto de leyes de la antigua Mesopotamia comparte varias similitudes con los mandamientos, especialmente en términos de justicia, reparación y la relación entre individuos y la comunidad. La noción del sábado de descanso, o Shabbat, tiene profundas raíces teológicas que van más allá de ser simplemente un día de inactividad. En la tradición judía, el Shabbat es visto como un regalo de Dios a la humanidad, un momento de renovación espiritual y reflexión que refuerza la relación del pueblo con su Creador, recordando la finalización de la creación del mundo. Además de los mandamientos conocidos, existen numerosas leyes y preceptos dentro del libro de Levítico que abordan aspectos detallados de la pureza ritual y la conducta ética. Estos incluyen leyes sobre la alimentación, el comportamiento sexual y las interacciones sociales, las cuales no solo buscan santificar la vida de los israelitas, sino también protegerlos de prácticas consideradas impuras o perjudiciales. La práctica del sacrificio, que se extiende desde Adán y continúa con Noé y Abraham antes de formalizarse con Moisés, es fundamental en la comprensión bíblica de la expiación. Los sacrificios eran vistos como un medio para restaurar la relación con Dios, purgando el pecado y renovando el compromiso del pueblo con su pacto divino. La figura de Abraham es central en la tradición judeocristiana, no solo como el padre de una nación, sino también como un modelo de fe y obediencia. Las narrativas sobre Abraham en los textos apócrifos amplían su rol, mostrándolo como un renovador de las antiguas leyes divinas, asegurando que su familia y descendientes continuaran las prácticas de fe establecidas desde los primeros días de la humanidad. Dentro de los textos apócrifos, la ley del sábado es retratada no solo como una observancia judía, sino como un mandato celestial que incluso los ángeles cumplen. Esto subraya la universalidad y la antigüedad de la ley, integrándola en el tejido mismo de la creación y el orden cósmico establecido por Dios. El impacto de las leyes mosaicas en la formación de Israel como nación y comunidad religiosa es profundo. Estas leyes no solo regulaban la vida diaria, sino que también servían como una demarcación de la identidad israelita frente a otras culturas y religiones. Este sistema legal ayudó a definir y consolidar la relación única entre Israel y Dios, como se evidencia en el libro del Éxodo y posteriores escritos. Finalmente, es esencial reconocer que las leyes y mandatos descritos en los textos bíblicos y apócrifos no solo tenían un propósito religioso o ritual, sino que también buscaban fomentar una sociedad basada en principios de justicia, equidad y compasión. Estos principios eran vistos como reflejos de la voluntad de Dios para con su creación, guiando a la humanidad hacia un modo de vida que reflejara el orden y la santidad divinos. Las Islas Salomón, ubicadas en el corazón del Océano Pacífico, albergan un enigma antiguo que ha fascinado a exploradores y científicos durante siglos. Este archipiélago, compuesto por 6 islas principales y más de 900 islotes, no solo es conocido por su belleza natural, sino también por las leyendas que emergen de su vegetación exuberante y sus montañas misteriosas. Entre estas leyendas destaca la de los gigantes bíblicos, conocidos como los Nefilim, que supuestamente encontraron refugio en estas remotas tierras. ¿Te imaginas que gigantes bíblicos todavía caminen entre nosotros? Las historias de los Nefilim se remontan a tiempos bíblicos,
Cuando estos seres colosales fueron mencionados en el libro del Génesis, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Génesis 6:4. Según las Escrituras, estos gigantes fueron producto de la unión entre ángeles caídos y mujeres humanas, creando una raza de seres poderosos y temidos. Esta historia no solo te llevará a través de increíbles descubrimientos arqueológicos e historias increíbles, sino que también cambiará tu perspectiva sobre la historia y el mundo tal como lo conocemos. Comparte este video con tus seres queridos en WhatsApp y Facebook y exploremos juntos los secretos más profundos de nuestro pasado. Dios los bendecirá por compartir la santa palabra. Si te gusta este tipo de estudio, comenta abajo, quiero más. De esta manera sabrás si realmente debes seguir subiendo nuevos videos. Con el paso del tiempo, los relatos sobre estos gigantes se han entrelazado con las tradiciones orales de las tribus indígenas de las Islas Salomón. Los nativos cuentan historias de gigantes que habitan las cuevas y las profundidades de las islas, protegiendo antiguos secretos y tesoros. Estas narraciones han sido transmitidas de generación en generación, manteniendo viva la fascinación y el misterio que rodea a estas criaturas. La combinación de la mitología bíblica y las leyendas locales ha creado una narrativa rica y compleja que continúa atrayendo la atención de estudiosos y aventureros. La pregunta persiste: ¿son estas historias meras fábulas o hay algo de verdad detrás de ellas? Con cada exploración y cada descubrimiento arqueológico, las Islas Salomón revelan más pistas, desafiando a la humanidad a desentrañar los secretos que se esconden entre sus sombras. El origen de los Nefilim se encuentra profundamente arraigado en las escrituras bíblicas y ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates a lo largo de los siglos. Según el libro del Génesis, estos gigantes surgieron cuando los hijos de Dios descendieron a la tierra y tomaron a las hijas de los hombres como esposas. Esta unión produjo una descendencia de seres gigantes y poderosos, conocidos como Nefilim, cuyo nombre se traduce literalmente como los caídos. Génesis 6:1-4. La existencia de los Nefilim es también mencionada en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, un texto apócrifo que proporciona más detalles sobre estos seres. Enoc describe cómo los ángeles caídos enseñaron a los humanos conocimientos prohibidos y engendraron a los Nefilim, quienes comenzaron a causar estragos en la tierra. Y hubo gran impiedad sobre la tierra, y murieron los hombres y clamaron, y su clamor subió hasta el cielo. Enoc 7:5-6. A medida que los Nefilim se multiplicaban, su influencia y poder crecieron, convirtiéndose en una amenaza para la humanidad. La Biblia narra que, debido a la maldad y la corrupción que los Nefilim trajeron al mundo, Dios decidió purgar la tierra con el gran diluvio. Sin embargo, la pregunta de si todos los Nefilim perecieron en el diluvio o si algunos lograron sobrevivir ha sido tema de especulación y debate. Esta incertidumbre ha alimentado las leyendas sobre su posible refugio en lugares remotos como las Islas Salomón. Las historias contemporáneas y las investigaciones arqueológicas continúan explorando la posibilidad de que los Nefilim hayan dejado descendientes en diversas partes del mundo. Las Islas Salomón, con su rica tradición oral y sus misteriosas estructuras megalíticas, se presentan como un escenario intrigante para la búsqueda de respuestas sobre estos gigantes ancestrales. La conexión entre la mitología bíblica y las leyendas locales crea un tapiz complejo y fascinante que sigue atrayendo a aquellos que buscan desentrañar los secretos de estos colosos antiguos.
Las Islas Salomón, situadas al este de Papúa Nueva Guinea, son una nación independiente, compuesta por un archipiélago de gran diversidad geográfica y cultural. Este paraíso tropical no solo es conocido por sus paisajes impresionantes y su biodiversidad, sino también por las misteriosas historias que han surgido de sus profundidades. Cada isla y cada islote tiene su propia historia que contar, y muchas de ellas están impregnadas de leyendas sobre gigantes y seres sobrenaturales. Guadalcanal, la isla más grande y la sede de la capital Honiara, tiene un lugar destacado en la historia debido a la feroz batalla que se libró allí durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mucho antes de que los soldados estadounidenses y japoneses combatieran en sus costas, los habitantes locales ya narraban historias sobre gigantes que habitaban las montañas y las selvas de la isla. Estas historias han sido transmitidas de generación en generación, enriqueciendo el folclore local. La rica tradición oral de las tribus indígenas de las Islas Salomón es fundamental para entender el contexto de estas leyendas. Los relatos sobre gigantes no son simplemente cuentos para asustar a los niños. Forman parte de una cosmovisión más amplia que conecta a los habitantes de las islas con sus antepasados y su entorno natural. Las historias de los gigantes están entrelazadas con mitos de creación, espíritus guardianes y la historia sagrada de la tierra que habitan. Explorar las Islas Salomón es adentrarse en un mundo donde lo real y lo mítico se entrelazan de manera inseparable. Cada montaña, cada cueva y cada rincón de la selva puede ser el escenario de un antiguo relato sobre los Nefilim. Para los exploradores y los investigadores, este archipiélago representa una oportunidad única de descubrir y documentar los secretos que han permanecido ocultos durante siglos, esperando ser revelados a aquellos que se atreven a buscar más allá de lo evidente. En el año 1568, el navegante español Álvaro de Mendaña zarpó desde las costas del Perú en busca de nuevas tierras y riquezas. Guiado por las brumas del desconocido, Mendaña avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Emocionado por su descubrimiento, las bautizó como las Islas Salomón, inspirado por la leyenda bíblica del rey Salomón y sus fabulosas riquezas. Este hallazgo marcó el inicio de una era de exploración y curiosidad sobre estas tierras remotas. Las expediciones españolas posteriores, en 1595 y 1606, continuaron la búsqueda de los supuestos tesoros de Salomón. Aunque las riquezas materiales no se encontraron en la magnitud esperada, estas exploraciones revelaron un paisaje exuberante y enigmático, lleno de misterios y leyendas. Los exploradores documentaron relatos de los habitantes locales sobre gigantes y seres sobrenaturales que habitaban las profundidades de las islas, alimentando la fascinación y el misterio que rodeaba a estas tierras. La conexión entre las leyendas bíblicas y los descubrimientos en las Islas Salomón es intrigante. Las historias de los Nefilim y los relatos locales sobre gigantes sugieren una posible continuidad entre las tradiciones antiguas y las creencias indígenas. Esta confluencia de mitos ha llevado a algunos investigadores a especular sobre la existencia de una conexión histórica entre los relatos bíblicos y las culturas de las islas del Pacífico, una teoría que sigue siendo explorada y debatida en la actualidad. Los descubrimientos arqueológicos y las investigaciones modernas han añadido capas adicionales a este enigma. Las estructuras megalíticas, las cuevas misteriosas y los artefactos antiguos encontrados en las islas sugieren la existencia de una civilización avanzada y desconocida.
Cada nuevo hallazgo abre una ventana al pasado, proporcionando pistas sobre los habitantes originales de las Islas Salomón y su posible relación con los gigantes de las leyendas. Estos descubrimientos continúan desafiando nuestra comprensión de la historia y la mitología de este remoto archipiélago. En 1568, el audaz navegante español Álvaro de Mendaña escribió un nuevo capítulo en la historia de la exploración, al adentrarse en los vastos océanos desde las costas de Perú. Entre las brumas del desconocido, avistó un conjunto de islas que pronto tomarían un lugar destacado en los mapas del mundo. Convencido de que había encontrado un hallazgo de inmenso valor, bautizó a estas tierras como las Islas Salomón, alimentando la esperanza de descubrir riquezas más allá de la imaginación. La leyenda bíblica del rey Salomón, famoso por su sabiduría y sus tesoros, inspiró a Mendaña a nombrar estas islas en su honor. Según las antiguas escrituras, Salomón había obtenido sus fabulosas riquezas de tierras lejanas, y Mendaña creía que estas islas podían ser el origen de tales tesoros. Aunque la búsqueda de oro no produjo los resultados esperados en su época, el descubrimiento de las Islas Salomón dejó una huella duradera en la historia de la exploración. El nombre de las Islas Salomón evocaba imágenes de riquezas y maravillas, atrayendo a otros exploradores en busca de fama y fortuna. En los años siguientes, varias expediciones españolas zarparon con la esperanza de desentrañar los secretos ocultos en estas islas. Aunque los informes iniciales sobre el oro nunca fueron confirmados, el paso del tiempo ha revelado que las islas albergan recursos naturales significativos, incluyendo depósitos de oro que han sido explotados en tiempos modernos. Más allá de la búsqueda de riquezas materiales, las Islas Salomón han capturado la imaginación de aquellos interesados en los misterios antiguos y las leyendas de gigantes. Los relatos de los nativos sobre seres colosales que habitan en las profundidades de las islas han persistido a lo largo de los siglos, atrayendo a investigadores y aventureros. La combinación de mitología bíblica, historia de la exploración y tradiciones indígenas crea un tapiz rico y complejo que continúa intrigando a quienes buscan desvelar los secretos de este remoto archipiélago. La leyenda del rey Salomón y sus inmensas riquezas ha sido una fuente de inspiración y misterio durante milenios. Salomón, conocido por su sabiduría y opulencia, fue un monarca bíblico cuyas historias están profundamente arraigadas en las escrituras sagradas.